Muy buenos días y bienvenidos a otro domingo de Iglesia Online. Esperamos que estéis muy bien y os damos las gracias por haberos conectado para pasar este ratito del domingo con nosotros. Hoy me gustaría comenzar este día con una escritura de ánimo, una escritura que durante mucho tiempo para mí fue un pilar para darme fuerzas en momentos complicados y está en Isaías 40. ¿Por qué comienzo con esta escritura? Yo sé que mucha gente está un poquito desanimada por el hecho de que es cierto, estamos avanzando en este tiempo de confinamiento. Muchos lugares de nuestro país están pasando ya a la fase 1, pero nosotros continuamos en la fase 0 y parece ser que la semana que viene seguiremos en la fase 0. Entonces yo sé que por ese motivo algunas personas están un poquito desanimadas y hoy me gustaría animaros con esta medicina para el alma, que se encuentra en Isaías 40, versículos del 28 al 31. Dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aun los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. No sé vosotros, pero yo cuando leo estas palabras, la verdad es que mi alma se llena de energía, ¿no? Y es que nos está invitando a acudir al dador de la vida, al único que nos puede dar fuerzas a pesar de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Cuando vamos a su presencia es imposible sentirnos abatidos, es imposible sentirnos desanimados, porque Él es el que nos da toda la energía que podemos necesitar. Y antes de pasar a un ratito de adoración en su presencia y de alabanza, me gustaría poner este tiempo en las manos del Señor. Así que te damos gracias, Papá, gracias porque tu presencia está aquí con nosotros. Gracias, Santo Espíritu, porque nunca nos dejas, estemos donde estemos, tú estás con nosotros. Y te pedimos que todo lo que vamos a hacer en este momento sea para edificación de tu iglesia, de cada uno de los que nos están escuchando. Que tú nos des oídos para oír, Señor, que tú nos des una mente abierta para comprender y un corazón preparado para recibir todo lo que tú has preparado para nosotros en el día de hoy. Y te damos muchísimas gracias, Señor, porque sabemos que tu amor nunca falla y siempre está ahí para edificarnos, para levantarnos, Señor, para darnos fuerzas y que podamos continuar adelante, Señor, brillando tu gloria y tu amor a pesar de las circunstancias a nuestro alrededor. Te damos muchísimas gracias, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues como os decía, vamos a pasar un ratito en su presencia, adorándole, alabándole, porque no hay mejor manera de empezar un ratito en la palabra del Señor que adorándole y honrándole como solo Él se merece. En tu presencia danzamos libres. Cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder.
me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el final. Muy bien, pues esperamos que hayáis podido disfrutar de este ratito en su presencia, que siempre son momentos refrescantes. Y antes de seguir con la reunión de hoy, me gustaría daros unos cuantos anuncios. El primero es que recordaros que el local de Misión Sant Cugat permanece cerrado, y aunque muchos estáis deseando que llegue la fase 1 porque sabemos que habrán otros locales que abrirán, Misión Sant Cugat permanecerá cerrado durante la fase 1, ¿vale? Vuestra salud, vuestra seguridad es muy importante para nosotros, así que preferimos esperar un poquito más, ¿vale? Y que sepáis que lo que queda de mes vamos a estar reuniéndonos de forma online porque queremos cuidar de vosotros.
Otra cosa importante es que recordéis que aunque el local está cerrado, la iglesia permanece abierta y activa, ¿sí? Los jueves nos reunimos a las 6 de la tarde vía online. Lo hacemos a través de la plataforma Zoom. Si aún no estás recibiendo el enlace para formar parte de esta reunión que hacemos tanto oración como una reflexión bíblica, pídenoslo. Puedes contactar con nosotros ya sea mediante Instagram, ya sea mediante Facebook o mediante el formulario de nuestra web. Puedes escribirnos y pedirnos el enlace para formar parte de las reuniones vía Zoom. También recuerda que para los más jóvenes de la casa tenemos nuestro devocional Entrenando Pequeños Gigantes y tenemos nuevo contenido cada lunes, miércoles y viernes. Puedes seguirnos tanto en el YouTube como en Instagram como en Facebook. Y recordar por último ya que si queréis seguir dando vuestras ofrendas podéis hacerlo a través de nuestra página web en missiosancugat.com/dar. Ahí encontraréis las diferentes maneras en las que podéis seguir haciendo que todo esto sea posible y que podamos ser de bendición para muchas otras personas que en estos días lo están pasando mal. Y bueno, no me quedan más anuncios para dar, así que vamos a pasar al mensaje de hoy. Os aseguro que será de mucha bendición, así que preparemos nuestros corazones y estemos atentos a lo que Dios quiere decirnos en el día de hoy. Hoy el mensaje lo trae el pastor Endika. Muy buenos días a todos. Espero que estéis muy bien ahí en vuestras casas, que hayáis podido disfrutar de este tiempo de alabanza y adoración ahí y que estéis ya preparados para escuchar lo que Dios tiene para ti en este día. Antes de comenzar con el mensaje, sí que me gustaría hacer una oración para que así todos juntos podamos preparar nuestros corazones para escuchar lo que Dios tiene. Amén. Padre amado, Señor, yo te doy muchas gracias por este día, gracias por la oportunidad de traer tu palabra hoy, Señor. Te pido para que tú prepares nuestros corazones, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos hable en esta mañana. No permitas que yo ponga ni un punto ni una coma extra a tu mensaje, Señor. Y te pido que tu mensaje penetre hasta lo más hondo de nuestros corazones, Señor. Gracias una vez más por todas las personas que nos están viendo en sus casas, Señor. Te pido que les bendigas allí donde estés, Señor, y que tu palabra en el día de hoy sea para edificar. Una vez más te doy gracias por lo bueno que tú eres y te pido todo en nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, pues como he dicho, espero que estéis muy bien. Enhorabuena a los que estéis en fase 1, ya podéis hacer alguna cosita más, y los que estamos en fase 0, pues nos tocará esperar todavía. Pero bueno, vamos allá. No sé si habéis escuchado las noticias esta semana. Yo hubo una noticia que me impactó especialmente. Y era porque durante la semana, en redes sociales, en internet, en Facebook, Instagram, de repente empecé a ver las fotos de un chico que no conocía y no sabía qué era lo que había sucedido. Y vi que mucha gente lo compartía y ponía mensajes. Así que empecé a leer y vi que este joven del que compartían su foto se llamaba Ahmaud Arbery. ¿Os suena alguno? Este chico era un joven de 25 años que solía correr por las calles de su vecindario, que era un suburbio en Brunswick, en Georgia, en Estados Unidos. A él le gustaba salir, hacer deporte como hacemos algunos de nosotros, y solía correr unos cuantos kilómetros cada día. Muchos de los vecinos, dice la noticia, que incluso le conocían porque solía salir a las mismas horas. Incluso una señora explicaba que la cámara de seguridad de su casa solía saltar cada vez que él pasaba por delante, y ya decía, mira, es Ahmaud que está otra vez corriendo. Pero todo cambió en la vida de Ahmaud el día 23 de febrero de este año. Cuando salió a correr como hacía cada día, un todoterreno le comenzó a seguir, pensando que Ahmaud era un ladrón que había estado robando en el vecindario. Y tras decirle que se parase, y al no hacer caso a Ahmaud, y tras un forcejeo, se escucharon 2 disparos. Esos 2 disparos acabaron con su vida. No sé si habéis escuchado la noticia, en Estados Unidos sí que ha habido mucho revuelo, y aquí yo creo que también ha salido, pero no ha tenido el mismo impacto que ha tenido allí. El caso es que
Esta noticia, aunque era de febrero, como he dicho, ha salido estos días porque se ha hecho público el vídeo de la persecución y el vídeo donde se escuchan y donde se ven un poquito de lejos esos 2 disparos que acaban con su vida. Y la gente, pues ha habido muchas protestas porque hasta ahora no les habían detenido a estas 2 personas. Estas 2 personas habían acabado con la vida de Ahmaud. Ahmaud era una persona afroamericana y las 2 personas que dispararon eran de raza blanca. Entonces, muchas personas están protestando diciendo que ha sido un crimen racial, ¿sí? Y hasta ahora, hasta que no se había hecho público el vídeo, no habían detenido a esas personas. Y por eso decían que se había retrasado todo mucho y lo habían tratado o lo habían estado como tratando de guardar para que no los detuviesen. No sé, la verdad que yo ahí no me meto porque es un país que no conozco. Pero sí que es verdad que me puedo imaginar la impotencia y la rabia que podía o que puede sufrir la familia de Ahmaud. Imagínate por un segundo que un ser querido de tu familia se despide ahora que va a ir a pasear o a hacer footing, como ahora que podemos salir todos a partir de las 8 de la tarde, y no lo vuelves a ver. Y te explican unas horas más tarde que 2 personas lo han tiroteado. Esas 2 personas que lo habían tiroteado encima no eran ni policías, eran personas normales. Y como os he dicho, está siendo ahora mismo de mucha actualidad en Estados Unidos, está siendo considerado un crimen racista. Y yo me pregunto, ¿cómo hoy en día podemos seguir estando en esta situación? Que por la raza de una persona haya una discriminación, por esa persona por ser negra, ya hayan pensado que era un criminal. Hace unos días, aquí en casa estamos viendo una película con mi mujer que está ambientada en Estados Unidos en 1934. Y en esa película, el protagonista era una persona que era de raza negra. Y se veía cómo en los autobuses había una zona al final de todo que era específica para las personas negras. También explicaban que no se podían hospedar en según qué hoteles, incluso no podían entrar por la puerta principal del hotel. Era una situación muy complicada y la verdad que de mucho racismo en aquella época. Pero gracias a grandes hombres que durante todo este tiempo han estado luchando por la justicia social, han estado luchando por la igualdad de razas, por ejemplo Martin Luther King o muchos otros, pues podemos ver que cómo la sociedad se ha ido transformando y no llegamos a esa situación que he dicho de 1934, sino que ahora ha cambiado mucho. Pero aún así, al ver estas cosas, estas noticias que cada cierto tiempo van saliendo, nos llama la atención, o a mí por lo menos me llama la atención, de cómo sigue habiendo ese racismo, cómo aunque ha habido una gran transformación de la sociedad, no ha sido una transformación completa. Y cuando me pensaba en esto, me daba cuenta que una transformación completa solo se puede obtener con la ayuda de Dios. Si la gente obedeciera el mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo, ese ama a tu prójimo es ama a cualquier persona como a ti mismo, esto que os he explicado, esta noticia, no hubiera existido. Y tantos problemas que vemos hoy en día no ocurrirían si tuviéramos ese amor que Dios nos da por cada persona que vemos. Claro que para que antes de querer obedecer a Dios, la gente, en primer lugar, tiene que querer buscarle. Y lo mejor de todo es que cuando uno decide buscarle, acaba encontrando a Dios. En Apocalipsis 3:20 dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y después de tener ese encuentro con Dios, ese encuentro personal con Él, es cuando se produce la transformación completa, que es muy importante. Es importante que las transformaciones sean completas, porque si es una transformación a medias, luego surgen problemas. Problemas como hemos visto con este ejemplo de la sociedad de Estados Unidos que se ha transformado, pero no completamente, ¿sí? Y esta transformación que sucede en las personas, que nos sucede cuando hemos conocido a Dios y cuando decidimos vivir según sus enseñanzas, Jesús
le llamó el nacer de nuevo. Y nos dice que es necesario nacer de nuevo si deseamos seguirle. Si queréis leer un poquito más acerca de esto, podéis hacerlo en Juan capítulo 3 y veréis la conversación que tuvo Jesús y Nicodemo. Yo hoy no me voy a centrar en ello, pero sí que voy a hablar acerca de lo que Pablo habla acerca de cómo somos transformados cuando decidimos seguir los pasos de Jesús. Y en Colosenses 3:5 nos habla un poquito de la naturaleza y acerca de la transformación. Dice así, Colosenses 3:5. Por tanto, haced morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Vosotros las practicasteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, abandonad también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejad de mentiros unos a otros. Ahora que os habéis quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y os habéis puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Amén. Fijaros bien lo que dice el texto: sin enojo, sin ira, sin malicia, sin calumnia, sin lenguaje obsceno. ¿Te gustaría que otras personas vivieran así? Sí, ¿verdad? ¿Y te gustaría a ti vivir de esta manera? Es posible, aunque parezca que no, aunque parezca difícil. Es posible si dejamos que Dios nos transforme. Además, fijaros que en las últimas líneas de lo que acabamos de leer explica que no hay discriminaciones de ningún tipo. Justo lo que hemos visto con la noticia, que había una discriminación racial. Si entendemos y ponemos en práctica lo que nos dice Pablo en Colosenses, no hay ningún tipo de discriminación. Ahora bien, dejar que Dios nos transforme es una decisión que debemos de tomar cada uno de nosotros. Es una decisión personal. Y yo no sé, hoy os avanzo que va de transformaciones el mensaje. Y va de transformaciones porque no sé si os habéis dado cuenta, pero cuando empezamos con el confinamiento, cuando llevábamos como un mes más o menos, la gente se preguntaba, muchas personas, si esto nos iba a cambiar o cómo iba a cambiar esto que estamos viviendo, que nunca había pasado en la historia de esta manera, cómo iba a cambiarnos a nosotros. Había gente que decía que a partir de ahora ya íbamos a ser menos egoístas, que nos íbamos a preocupar mucho más los unos por los otros, que todo esto era una enseñanza que íbamos a tener para toda la vida y que la sociedad iba a cambiar a mejor. ¿Sí? Seguro que algunos de vosotros lo escuchasteis porque salía en periódicos, en artículos, en tertuliones en la televisión, a través de redes sociales, en muchos sitios. ¿Y qué sucede ahora? Ahora también sucede lo mismo, que hay muchas opiniones, muchas tertulias, opiniones en los medios de comunicación, que ahora que estamos en la fase 0, o en algunos lugares en la fase 1, y hay mucha gente diciendo que esto no nos ha cambiado para nada. Que la gente solo piensa en ella misma, que se está saltando todas las normas, porque lo único que quieren es hacer lo que les apetece. Quieren hacer lo que les viene en gana y no les importa el de al lado. ¿Sí? ¿Lo habéis leído también? ¿O lo habéis escuchado? ¿O lo habéis vivido? ¿O lo estáis viviendo en vuestro propio cuerpo? Sí, ¿verdad? Y os voy a poner algunos ejemplos. Gente que cuando no se podía, ellos decidían que se iban a su segunda residencia porque querían pasar ahí el fin de semana y estar más tranquilos, saltándose las normas y pudiendo llevar el contagio que no estaba en esa zona, llevarlo tú porque estabas en una ciudad más grande o en una zona donde estaba con muchos contagios. O quizás personas adultas que cuando permitieron que los más pequeños de las casas, los niños, pudieran salir a pasear, en vez de salir un adulto con los niños, decidían salir 2 adultos con un niño, sin cumplir la normativa. Incluso parejas que salían sin ningún niño, porque estaban cansados de estar en casa y querían salir porque les apetecía.
O también niños con sus padres que están saliendo en horas que están reservadas para la gente mayor. Y recordamos que son la gente más vulnerable y la que este virus les puede afectar de una mayor manera y complicarse, ¿verdad? Incluso el otro día hablaba con mis padres y comentábamos que en lugares donde ya están en fase 1, donde los bares, las terrazas de algunos bares ya pueden abrir, empezaron abriendo lunes y martes de esta semana pasada y ya durante el resto de la semana han cerrado porque veían que era imposible controlar a las personas que llegaban, se besaban, se abrazaban, no respetaban las medidas de seguridad, no respetaban el aforo permitido. Entonces, para prevenir que haya más contagios y para prevenir multas posiblemente, pues han decidido que no volvían a abrir. Y luego también, estoy seguro que los que estáis muy puestos en redes sociales habéis escuchado la expresión de los policías de balcón que ha habido últimamente. Gente que desde sus balcones se dedicaban a increpar a la gente que no estaba cumpliendo toda la normativa, ¿verdad? Que esa gente, pensando que estaban haciendo lo correcto porque estaban cumpliendo, que está muy bien, pero quizás estaban juzgando sin saber realmente. Seguro que muchas veces tenían razón de lo que está diciendo, quizás no en las formas, pero sí en la manera en que está diciendo la gente que no hacían lo correcto. Pero también hay que tener en cuenta que nosotros no sabemos lo que hacen las otras personas muchas veces. Igual alguna de esas personas pues tenía un permiso especial para pasear a unas horas que no debían, o quizás que esta semana pasada ha ocurrido, los deportistas de élite pueden hacer deporte en la calle a cualquier hora y la gente no lo sabe, se piensa que es un deportista normal y le está echando la bronca. Vemos que puede que haya situaciones en las que también se hayan equivocado. Y el colmo era el otro día que leía un comentario de una persona que había visto cómo un padre iba con su hijo en la hora que no estaba permitida para pasear con los niños y estaba echando la bronca a una persona que iba paseando a su perro sin atar. Le está diciendo que por qué no lo llevaba atado. Y si nos fijamos y paramos a ver la situación, la podéis imaginar con la mente un momento, vemos que ninguno de los dos está haciendo las cosas completamente correctas. ¿Pero qué nos sucede? Que siempre es más fácil fijarnos en lo que otros están haciendo mal que en lo que nosotros no hacemos correctamente, ¿verdad? Y de esto precisamente nos habló Jesús. Y vamos a leer un momentito esto que está en Mateo capítulo 7. Así que si queréis y me acompañáis, podéis buscarlo en vuestras Biblias. Mateo capítulo 7, versículo 1. Dice así, es un texto que seguro que muchas personas ya lo habéis leído alguna vez. No juzguéis a nadie para que nadie os juzgue a vosotros, porque así como juzguéis se os juzgará, y con la medida que midéis a otros se os medirá. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das la importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y no sé a ti, pero a mí siempre me es más fácil ver los errores y los fallos en los demás que los míos. Me resulta más sencillo ver lo que otros hacen mal que lo que yo hago mal, que las cosas que yo hago mal, la verdad que me pasan más desapercibidas que las de otros. Y no sé si a ti te pasa lo mismo o es una cosa personal, pero a mí esto me da o me lleva a reflexionar y espero que a ti también, y que antes de que hablar, antes de que nos pongamos a criticar a otros, antes que nos pegamos a darle un grito a una persona por no estar haciendo lo correcto, que nos miremos a nosotros mismos, si estamos haciendo lo correcto, que no nos pase como ese padre que iba paseando con su hijo cuando no debía y le echaba la bronca a otro por hacer una cosa que no era correcta. ¿Sí? En los tiempos que corremos, esto es algo que está pasando. Es como el ejemplo que os ponía hace un momento. Y aunque yo estoy haciendo algo mal, como a mí me pasa más desapercibido, cuando veo que alguien no está haciendo lo correcto, voy a decírselo rápidamente. Y tengamos una cosa presente, estamos viviendo momentos muy difíciles, momentos donde la gente está con mucha ansiedad, está pasando crisis económicas, muchas personas están pasando depresiones, otras muchas. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de llevar el amor de Dios. Debemos de tratar de ayudar a las personas,
de tener paciencia extra con las personas que veamos que lo están pasando mal. No sabemos lo que nosotros pasamos, pero no sabemos lo que está pasando la persona que estamos viendo en ese momento. Quizás está al borde del colapso y ha salido a dar un paseo porque no aguanta más en su casa. Debamos de tener un poquito de gracia con las personas y llevar el amor de Dios a todas ellas, porque esa es la clave del mensaje de Jesús, el amor. Y si seguimos leyendo un poquito más, en Mateo 7, del 7 al 12, vemos que nos dice: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si pide un pescado, le da una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Así que en todo tratad a los demás tal y como queréis que ellos os traten a vosotros. De hecho, esto es la ley y los profetas. Este otro pasaje comienza con el pedid y se os dará, buscad y encontraréis, y llamad y se os abrirá. ¿Vale? Puede tener dos interpretaciones, al menos. Una, para los creyentes, cuando buscamos una respuesta, cuando queremos saber cómo actuar, si es lo correcto o no es lo correcto ante los ojos de Dios, o cómo podemos suplir una necesidad, nos dice que lo pongamos en sus manos y Él responderá. Es más, y nos dice que lo que Dios nos va a dar es bueno, que un padre no le da nada malo a sus hijos. ¿Sí? Esto es muy importante tenerlo claro. La segunda interpretación que puede tener es para aquellos que no son cristianos, para aquellos que todavía no conocen a Dios, pero quieren y desean saber más. Piden saber más a Dios y el Espíritu Santo os va a dar oportunidades de aprender más. Búscalo en la Biblia y encontrarás respuestas a tus preguntas. Llama y pídele a Dios que entre en tu vida y Él seguro que abre la puerta y verás cómo tu vida es transformada. Y más adelante dice una frase que siempre deberíamos tenerla presente. Siempre, cada persona deberíamos de tener esto presente en nuestra vida. Que es muy sencilla, es: en todo, tratad a los demás, tal y como queréis que ellos os traten a vosotros. ¿Verdad que esta frase la habéis escuchado más de una vez? A mí me la enseñaron cuando era pequeño y ni sabía que estaba en la Biblia. Pero es una frase que debemos de llevarla a la práctica. Si hiciéramos caso a esta frase, el mensaje de hoy que estamos escuchando sería un mensaje diferente. No hubiera sucedido el asesinato de Ahmaud Arbery, no estarían sucediendo los problemas de saltarse las normas en el confinamiento, porque si tú no quieres contagiarte, vas a hacer todo lo posible para no contagiar a otros. Aunque ni creas que has estado en contacto con alguien que haya podido tener el virus, tú vas a tomar todas las medidas de precaución necesarias para no contaminar a otros. Y lo mismo con el chico que asesinaron. Si a ti no te gusta que te acusen, que te vean como un sospechoso, tú no vas a ver a otros de esa manera. Y si esas personas que mataron al chico se hubieran visto de la misma manera, seguramente no lo hubieran acusado y mucho menos lo hubieran disparado. Y muchas veces la Biblia, ¿estáis de acuerdo conmigo en esto?, que es desprestigiada por la sociedad. Pero yo os lo digo, si hiciéramos caso, un poquito de caso, en estas cosas sencillas que nos explica, como lo que hemos visto hoy, nos iría mucho mejor a todos. Nuestra sociedad iría mucho mejor de lo que va. Ahora me vas a permitir que cojas un papel, un boli, y hagas una serie de apuntes. ¿Qué apuntes lo que te voy a decir? Puedes parar el vídeo si quieres y vas rápido, lo coges, o si no, en vuestro smartphone, en vuestra tablet, en vuestro ordenador, donde queráis, pero para que tengáis para apuntar. Porque es verdad que muchas veces escuchamos un mensaje muy bueno y a los 2 días se nos ha olvidado. Y este mensaje va a ser para que durante la semana lo pongáis en práctica. Así que espero que ya hayáis quitado la pausa del vídeo, os haya dado tiempo a coger el boli y el papel. Y te voy a pedir que lo dividas por la mitad,
Si os estoy haciendo la tablet, no os preocupéis, no hace falta que la rayéis. Podéis esperar, escribir una cosa arriba y otra abajo. Y en un lado pongáis, que os apuntéis situaciones en las que estamos viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. Situaciones donde vemos que otros están haciendo las cosas mal y no nos estamos dando cuenta de las que nosotros hacemos mal. Las podéis pensar ahora y apuntarlas cuando termine la predicación, o también te invito a que durante la semana puedas ir apuntando. Y por otro lado, en el otro lado de la página, o si lo estás haciendo en tu tablet un poquito más abajo, o en tu tablet o en tu móvil, escribe cosas que tú puedas hacer por los demás que te gustaría que te hicieran a ti. Las dos cosas que acabamos de ver, si te fijas, ¿verdad? Apunta eso. Y cuando tengas la lista hecha con una serie de cosas, medita en ella. Y piensa durante esta semana, cuando te vengan estas situaciones, respira y compórtate como una persona que obedece lo que dice Jesús se comporta. También, si durante la semana te ocurre alguna situación, pues puedes completarla, pero te invito a que esta semana lo pongas en práctica, que tengas la lista cerca y que la vayas repasando y que vayas orando y que vayas meditando en ella. Verás cómo al final de la semana, y si lo haces durante más tiempo, el cambio que ha producido en tu vida. Simplemente el poner en práctica lo que nos enseña Jesús, lo que nos enseña su palabra. ¿Sí? Y para terminar, me gustaría compartir con vosotros una historia que me llamó mucho la atención desde el principio, desde que la conocí, y no la he podido nunca olvidar. Hoy estamos hablando de transformaciones, ¿verdad? Si esta pandemia nos ha transformado a mejores o no, si aún falta un poquito para que la sociedad, no solo la de Estados Unidos, sino la sociedad en todo el mundo, se transforme y deje por un lado las diferencias que pueda haber de raciales o de sexo, pero sobre todo la transformación que se produce cuando uno decide seguir a Jesús. Si dejamos que Dios nos transforme y obedecemos lo que Él nos dice, vamos a ver grandes cambios en la sociedad. Cuando decidimos seguir a Jesús, cuando decidimos aceptarlo en nuestro corazón, se produce un cambio en nuestras vidas. Pero ese cambio no debe quedar solamente ahí. Con el tiempo, con el caminar de los años, debemos de seguir dejando que Dios nos vaya transformando. ¿Cuántos conocéis la canción de Amazing Grace? En castellano se podría decir que es la canción Sublime Gracia. Si tuviera una voz bonita os la cantaría porque es una de mis canciones favoritas, pero no os voy a torturar con ello, así que luego la podremos escuchar. Pero es una de las canciones más bonitas, yo creo, que se han escrito a lo largo de la historia. Y su autor es John Newton, y su vida es un ejemplo perfecto de cómo Dios le transformó. Os voy a leer un apunte de cómo fue la vida de John Newton, un apunte que encontré estos días. ¿Sí? Dice así: John Newton nació en Londres el 24 de julio de 1725, hijo de un capitán marinero. Los primeros 23 años de su vida fueron un descenso vertiginoso para él. John era un joven con una lengua profana y un carácter rebelde que lo metió en muchos problemas serios, trayendo sobre sí duras aflicciones que en más de una ocasión casi acaban con su vida. Newton incluso llegó a introducirse en la hechicería y la promiscuidad sexual. Él llegó a encontrar placer en conducir a otras personas a la tentación y desobediencia. En aquellos tiempos se ganaba la vida como traficante de esclavos, trayéndolos en barco desde África. Nos podemos imaginar un poquito cómo era la vida de él. Era un traficante de esclavos y os podéis imaginar, según lo que hemos leído, que era una persona que no hacía muchas cosas buenas en su vida. Pero todo cambió un día. Su vida comenzó a dar un giro drástico en la noche del 21 de marzo de 1748. Estaba trabajando en el Greyhound, un barco transportador de esclavos africanos, cuando una enorme tempestad azotaba la nave, amenazando con inundarla. El joven John Newton clamó al Señor por misericordia
y aunque se desconoce el momento preciso de su conversión, en aquel entonces empezaron a observarse grandes cambios en su vida. La tormenta, que casi acaba con el Greyhound, desapareció y el sol empezó a brillar en la vida de John Newton. Fruto de ese encuentro con Dios, abandonó la industria de la esclavitud. Newton desarrolló un apetito insaciable por conocer más la palabra de Dios y empezó a aspirar a ejercer el ministerio pastoral. John Newton llegó a servir por muchos años como pastor en el pueblo de Olney, en Inglaterra, y posteriormente en Londres, adquiriendo reconocimiento por su autobiografía, sus libros y su predicación. Newton también es conocido por haber mentoreado y ayudado a William Wilberforce, político célebre, por impulsar y lograr la eliminación de la industria de esclavos en el Imperio Británico. La amistad entre ambos nos recuerda la importancia de ayudar a otros cristianos a seguir sus vocaciones y luchas conforme a la palabra de Dios, entendiendo el impacto visible en el mundo que ellos pueden llegar a tener. También nos recuerda el poder del Evangelio para redimir nuestro pecado. Cuando Dios nos llama a salvación, también nos llama a ser luz en el mundo, y nuestra previa experiencia puede servirnos para luchar contra los males actuales de la sociedad que nos rodea. Para finalizar, dice, a lo largo de su vida cristiana, Newton nunca dejó de asombrarse por la gracia de Dios. El hecho de que Newton haya sido un traficante de esclavos, perdido en sus pecados, es un recordatorio para nosotros de que nadie en este mundo está fuera del alcance del poder transformador del Evangelio. ¡Wow! Viendo la vida de Newton, de un hombre que hacía todo lo incorrecto a los ojos de Dios, que era traficante de esclavos, que le daba igual la vida de otras personas. El día que se encontró con Dios, el día que decidió vivir una vida conforme a la palabra del Señor, su vida fue transformada. Y no solo dejó atrás la vida que llevaba de pecado, la vida que llevaba como pirata de la esclavitud, sino que estuvo trabajando y ayudando a uno de los políticos que hizo todo lo posible para que se terminara la esclavitud en el Imperio Británico. No me diréis que eso no es una vida transformada. Ahora, para terminar, os voy a dejar que escuchéis la canción de Amazing Grace. Con un vídeo, es en inglés la canción porque es mucho mejor, pero abajo podéis ver los subtítulos y veréis cómo la vida de muchas personas ha sido transformada por Dios. Yo te invito a que si tú todavía no has dado el paso de confiar en Dios, de poner tu vida en orden con Él, que lo hagas hoy mismo. No te vas a arrepentir y va a ser la mejor decisión que vas a tomar. Y si ya has tomado esa decisión, pues te invito a que sigas dejándote transformar por el Espíritu Santo. Que en estos tiempos que corremos, que su misericordia nos alcance a nosotros, pero también a los de nuestro alrededor. Que su gracia sobreabunda en nosotros y que nosotros podamos llevar el amor de Dios a las personas de nuestro alrededor. Amén. Amén. Pues os dejo que disfrutéis con este vídeo y os deseo que tengáis una muy buena semana. Amén y amén. Damos gracias a Dios por el mensaje de hoy. Damos gracias al Pastor Endica por haberlo compartido con nosotros. Y también queremos dar gracias a vosotros por haber pasado este ratito junto a nosotros. Estamos seguros de que si ponemos estas palabras en práctica, van a ser de gran bendición no solo para nuestras vidas, sino para las vidas de los que nos rodean. Así que no seamos simplemente oidores de la palabra, sino hacedores, que nos convirtamos en la palabra de Dios viva y andante allí donde vayamos. Así que ahora estamos ya en el final, no me queda nada más que decir, aparte que desearos una muy buena semana y que seáis muy bendecidos.